Estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días. En esta oportunidad, como acostumbro hacerlo, no vamos a comentar la política, sino que vamos a conversar con un destacado personaje que hace un año publicara un libro importantísimo a mi juicio, como es Tejado de Vidrio, cómo recuperar la confianza en Chile. Un libro en que hace un diagnóstico fantástico, a mi juicio, de lo que sucede en nuestro país, de los escándalos que hemos tenido que enfrentar como sociedad, de los fenómenos de la corrupción, de la desigualdad social, del consumismo y otros que, bueno, están en boga, están tan en boga en nuestro país, y que el autor de este libro no solo los describe entregando un diagnóstico estupendo, sino que también nos entrega una propuesta de solución en cada una de estas situaciones que han afligido tanto al país y han desacreditado tanto a la política en general. Vamos a conversar con el profesor Mario Weisblut, el autor de Tejado de Vidrio, cómo recuperar la confianza en Chile. Él es ingeniero civil de la Universidad de Chile, lo hemos tenido en ocasiones aquí en nuestros medios de comunicación. Es doctor en ingeniería de la Universidad de Wisconsin, ha sido profesor del Departamento de Ingeniería Industrial, fue presidente de la Fundación 2020, a cuyo directorio todavía pertenece, y es autor de otros libros que sí leí a tiempo, como Se acabó el recreo, el cambio de rumbo. Y digo esto de que leí a tiempo porque lo cierto es que me encontré con este último libro de Mario Weisblut recién, hace un par de meses, y bueno, y esto me llevó, ¿no es cierto?, a invitarlo y a tener la conversación que vamos a iniciar ahora, y que, por cierto, transmite Radio Universidad de Chile. Vamos a tener una versión en pocos minutos más en nuestro diario electrónico, diario.uchile.cl, y también en nuestro diario TV, en nuestro espacio de televisión del diario electrónico. Mario, muy bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto nuevamente estar en la radio de mi alma mater. De la alma mater, efectivamente. Bueno, pero vamos a hablar de temas ingratos, advirtiendo siempre que tú te has asomado a estos temas con mucha solvencia, pero también proponiendo soluciones. Y te voy a tocar el primer tema, que es el de la corrupción. Una corrupción que describe muy bien, entiendo que en la página 34 de este volumen, y que, bueno, nos dice Mario Weisblut que no se trata de convertirnos en una república de santos o santurrones, tampoco se trata de instaurar el relativismo moral, una permisividad absoluta frente a toda conducta ética. Pero enseguida nos llama a decir, bueno, los asesinos, los torturadores, tienen que irse a la cárcel y perpetua. Los que cometen fraude tributario, cárcel también o multa. Y así, bueno, a todos los que violan la ley electoral o el cohecho, por ejemplo, la multa, la cárcel respectiva para sus delitos. Es decir, advirtiéndonos que ante estos fenómenos como el de corrupción, lo que cabe, por supuesto, es la justicia y la estrictez de la justicia en este caso. Pero a mí me interesa saber, Mario, ¿cuán corruptos somos? Porque lo cierto es cuando uno... Es una muy buena pregunta. Cuando uno observa noticiarios de la televisión, de los medios, da la impresión de que no es solo la clase política, la clase empresarial, si somos todos en alguna medida. Tú y yo hemos tenido la oportunidad de vivir en otros países, en México, por ejemplo. Sí. Yo siempre advertí que en México podía ser muy corrupta la clase dirigente, pero el país yo no lo notaba corrupto, fíjate. Era como, había unos niveles como de confianza, de honestidad en la población superior a los que tenemos nosotros. Bueno, yo viví en México y también no sé si estaría tan seguro como tú, digamos, porque me tocó ver muchos actos de corrupción menor, digamos, en cosas pequeñas. Pero bueno, mira, voy a intentar responder una pregunta compleja. Yo creo que primero que nada que el año pasado fue el año que perdimos la virginidad emocional respecto al tema. Yo creo que se destaparon cuestiones que venían ocurriendo desde hace mucho tiempo,
no solo en la élite, no solo en la clase política, sino que nos empezamos a encontrar con que también todos eluden impuestos, ¿no? Que todos entregan factura en vez de boleta para un restaurante el domingo con la familia, ¿no? Y que el maestro que te hace una reparación en la casa también te hace la cuestión al tuntún y se lleva las lucas, y las señoras que le ponen una cuestión al medidor para que, ¿no? O sea, la cuestión es bien generalizada. Ahora, la pregunta es ¿qué tan corruptos somos comparativamente? Y una vez perdí esta virginidad, digamos, ¿no? Del shock, de que, pucha, no éramos los ingleses de América Latina, no éramos los suizos de América Latina, esa prepotencia con que andábamos por el mundo transmitiendo. La verdad es que de la corrupción comparada, somos poco corruptos. Mira lo que te estoy diciendo. Y te lo voy a dar con datos, o sea, no con... Primero que nada, si uno excluye un par de casos de escándalo, así de monto, ¿no? Tomemos el caso del Mobgate, el famoso caso del Mobgate que estuvo a punto de hacer caer un gobierno, sí, el gobierno de Lagos, ¿no es cierto? La jueza Chevesich sancionó el caso ahora y obligó a restituir el daño fiscal. Y el daño fiscal fueron 700 millones de pesos, o sea, $1 millón. Cuando yo le cuento esto a mis amigos latinoamericanos de que hubo un gobierno a punto de caer por una corrupción de $1 millón, o por un mal uso, llámalo como quieras, que le costó al fisco $1 millón, que además, la verdad, se usaron para pagar remuneraciones y no fue un robo, ¿no? O sea, pero... Y yo digo, mira, tuvo un gobierno a punto de caer por una cuestión que costó $1 millón, los gallos me quedan mirando y me dicen, oh, yo loco, bueno, o sea, como que esto es un maní, ¿no? Mira, si yo excluyo una evasión fiscal grosera de la familia Osandón, pero no es el Osandón del candidato. ¿No? Que fueron varios millones de dólares de evasión tributaria así grotesca. La única corrupción masiva que ha habido en Chile que yo tenga registro, y créeme que le hice harto revisión de los datos, digamos, ¿no? La corrupción más masiva de la historia de las últimas décadas en Chile fue la privatización de las empresas hechas por Pinochet. Y ahí hay información de la Contraloría. O sea, no estoy haciendo un juicio ideologizado. Esto traído a valor presente es que los amigotes o los parientes como Ponce Lerú se llevaron para casa $10.000 millones. O sea que si se hubieran licitado esas empresas a valor real, hoy eso serían $10.000 millones. Si tú excluyes eso, la suma de todas las corrupciones es una cifra relativamente menor. ¿Significa eso que yo la condono, que yo estoy de acuerdo con hacerlo? No, pero te estoy tratando de responder la pregunta en términos comparativos. Pero quizás a nuestra escala, porque cuando uno compara con Argentina, que tiene una economía 10 veces más fuerte que esta. No, es que la economía argentina no es 10 veces más fuerte. Bueno, pero fue. Pero cuando tú ves que hay un señor ministro enterrando en una iglesia varios millones de dólares, o sea, no. Cuando tú ves la corrupción en Brasil, es una cuestión así desatada, ¿no? Claro. Pero monstruosa, o sea, en montos siderales, ¿no? Y tú ves la corrupción asociada al tráfico de droga en los países donde el tráfico de droga es la peste mayor del continente, por cierto. Estamos hablando de cifras siderales, ¿no? En las cuales los chilenos, insisto, no lo respeto ni lo favorezco ¿no? Hay que castigarlo. Y hay que poner leyes más duras. Pero permíteme solo darte un dato más. Después de terminar el libro, y lamento haberme encontrado con este dato después de terminar el libro, hay un índice hecho por el World Governance Institute que hace indicadores mundiales de gobernanza, entre los cuales se incluyen 3. Control de la corrupción, eficacia de gubernamental y uno que es muy sofisticado pero muy importante, que es lo que se llama imperio de la ley, que hasta qué punto en este país
las leyes se respetan, pero no solo entre público y privado, sino también entre privados. ¿Hasta qué punto si yo firmo un contrato contigo y te presto plata o tú me prestas plata, se supone que te lo voy a devolver, digamos, ¿no? Eso es el imperio de la ley, ¿no? Y está muy bien construido con muchos indicadores, subindicadores, encuestas, está bien hechecito. Y están todos los países. Y están rankeados en el ranking de percentil 100, que es lo mejor, al 0, que es lo peor. Y ahí están los datos, World Governance Index, ¿no? Por cierto, es un chileno el que administra este sistema, ¿no? Daniel Kaufman. Y uno mira y dice, a ver, ¿dónde están los países chilenos, Chile, América Latina? Bueno, ¿cuáles son los primeros lugares del ranking? Noruega, Nueva Zelanda, ¿no? Claro. Los países que ya sabemos. Norteeuropeos, pero también Nueva Zelanda, Canadá, ¿no? Son los países por todos lados, con poca corrupción, buena eficacia gubernamental, ¿no? Imperio de la ley, todo lo que tú quieras. Cuando tú miras el lote, y están todos entre el 80 y el 100, digamos, del percentil más alto, ¿no? América Latina, entre el 30 y el 45, ¿ya? Venezuela en el percentil 0, compadre, no hay nada más abajo. Argentina ha caído del lugar 30 al 10 en los últimos 15 años, ¿no? Gracias a Mrs. Kirchner especialmente, ¿no? Y Chile está en el 85, compadre. ¿Pero cómo? Sí, señor. En corrupción, en eficacia gubernamental, mira lo que te estoy diciendo, en eficacia gubernamental y en imperio de ley. O sea, con todo le digo a la audiencia, aún hay patria y ciudadano, no hemos destruido este país, por más esfuerzos que haya hecho los señores Penta o el señor Novoa o el señor Ponce Lerú, no, o los candidatos, no se ha destruido y estamos a tiempo para parar esta pequeña enfermedad, este brote que nos dio, ¿no? Exactamente, y retomar un rumbo adecuado. Claro, lo que pasa, Mario, es que yo creo que con razón teníamos el orgullo de ser unos países muy poco o casi nada de corruptos. Pero no era tan verdad. No era tan verdad. Pero desde el MOP Gate para adelante realmente que ha habido una escalada de denuncias y de escándalos que no pueden dejar de inquietarnos, que todavía estemos mejor que otros países de América Latina. Pero... Tan me inquieté y me dio un ataque que me puse a escribir el libro. Exacto. O sea, no, sí es verdad. Pero estoy tratando de poner las cosas en su contexto adecuado. Y está muy bien, está bien. Nos hace bien a todos un brote de optimismo. En este mismo libro se consigna una serie de propuestas que tú haces en materia de corrupción para salir airosos, ¿no es cierto?, en este esfuerzo. Pero, claro, también uno asocia la corrupción a otro tipo de fenómenos. Y yo creo que en esa materia, en otro tipo de fenómenos, es que andamos nada de bien. Así y es. que pueden ser justamente la explicación o la causa muy importante de la corrupción, como es la desigualdad social. Es decir, y ahí estamos... salvo que tú no traigas con las cifras nuevas, estamos entre los últimos lugares del mundo en términos de equidad. Sí. La desigualdad es, como tú mismo lo dijiste, es horrible y sigue siendo horrible y no la hemos podido mejorar por más que se le ha puesto a esto. Y los sucesivos gobiernos han mantenido lo que se llama el índice de Gini, que es el que mide esto, en los peores lugares del mundo. Entonces ahí estamos con un debe mayor, ¿ya? Y eso hay propuestas que yo hago de cómo ir corrigiendo esto, ¿no? Pero también hay otro fenómeno que todo esto se liga sistémicamente, corrupción, deshonestidad, ¿no es cierto?, desprolijidad, todo genera un caldo cultivo, pero uno de los problemas más terribles es la desconfianza interpersonal. Los indicadores de confianza interpersonal de Chile son de los peores del mundo, ¿ya? Somos un país desconfiado, chaquetero, en que cuando tú conoces a una persona por primera vez, tu primera actitud respecto a él es que se traerá este gallo, ¿no? O sea, ¿por dónde? ¿No? Que va incluso más allá de la realidad objetiva. O sea, pero hay una cultura de la desconfianza
Y mira, lo ha escrito Fukuyama, lo han escrito grandes pensadores. Los países en que le impera la desconfianza no se desarrollan. Porque al final la desconfianza te traba todo. Te traba un proyecto gubernamental, te traba una petición de crédito en el banco, te traba una innovación. Oye, este gallo propuso algo. No, así es tan mal este gallo, ¿no? Así te traba todo. Es como meterle a la sociedad una melaza así pegajosa que hace que no te... ¿Y esta desconfianza ha existido siempre en nuestro país o se ha acrecentado con el tiempo? Mira, a ver, vamos a los datos. No hay datos muy para atrás. Las encuestas de desconfianza lamentablemente, son relativamente recientes. Pero déjame decirte una cosa. Pinochet, que nos entregó el país en muy malas condiciones, en muchas cosas, ¿no? Pero no quiero entrar a discutir eso. Ahí la primera medición de desconfianza o de confianza, digamos, ¿no? Se hizo por ahí por el 90, justo post la entrega de... Antes no se podría haber hecho la encuesta, pues. No, claro. Y en ese momento el chileno, el porcentaje de chilenos que en promedio sí confía en el prójimo antes de que le demuestren lo contrario, era 24%. Y nos las hemos arreglado para caer ese indicador en democracia a 12%. Bajísimo. O sea, ya no es Pinochet. Sí. Me explico, sino que Pinochet estaba en 24% y ha sido todo este caldo cultivo el que ha ido aumentando la desconfianza, ¿no? Y eso sí que es como que yo te dijera, mira, pucha, este país en ese terreno tiene diabetes moral aguda y si no corregimos eso, es muy importante. Ahora, uno no puede mejorar la confianza poniendo un altoparlante y recorriendo las calles diciendo, señora, confíe en su prójimo, porque está programada para desconfiar ya. Sino que haciendo las cosas en la cúspide que te vayan generando una sensación de mayor confianza. Por decirte algo, si tuviéramos a algún futuro presidente con algo del DNA de Mujica, del uruguayo, que dé el ejemplo de la austeridad y de la honestidad, ¿no? Y generar un gabinete de mujiquitas, ¿no? Que den este ejemplo. Esas cosas a lo largo de muchos años, no de 4, te empiezan a equilibrar la balanza de la... Claro, pero yo no puedo dejar Pero con desconfianza no hay desarrollo. Sí, claro, pero no puedo dejar de asociar la desconfianza a los escándalos. Pero por supuesto, pues. En Chile teníamos, en general, o creíamos tener gobernantes probos, una clase política que era más decente que las que comparamos con otros países. Pensábamos que teníamos empresarios que eran realmente emprendedores. Sí. Pensábamos que, las figuras intelectuales, morales, religiosas, también estaban libres de sospecha. No, si la pérdida de virginidad fue lo que ha pasado con la corrupción. La pérdida de virginidad fue con violación, ¿no? Múltiple, o sea, quedamos pa'l gato. Sí, estamos de acuerdo. Pero ahí debo entrar a... Yo ando en espíritu positivo, profesor. Está muy bien. Ando con espíritu positivo. Los periodistas tenemos que desconfiar, siempre se nos enseña a desconfiar. Entonces. Pero mira, yo creo que uno de los grandes pasos que dio la presidenta fue convocar a esta comisión Engel, la comisión de la probidad. ¿No? Debo decir, por cierto, que convocó una comisión casi idéntica en el 2005, la comisión Ferreiro, que hizo propuestas que no son demasiado distintas a las actuales, y que la presidenta Bachelet 1 y el presidente Piñera se las pasaron por el aro. Y eran no muy distintas, muchas de ellas, a las que propuso la comisión Engel. Esta vez la presidenta felizmente se lo tomó más en serio. El tamaño del escándalo, digamos, fue... La otra comisión fue a raíz del escándalo de Chile Deportes. Chile Recortes, ¿cómo se llama? Claro. Pero no fue... Te digo que fue un escándalo puntual que no remeció al país como esta hilera de escándalos de ahora. Y la presidenta, por la razón que sea, probablemente por la hilera de escándalos, por lo que le pasó a su hijo y su nuera, en fin, se lo tomó más en serio.
Esta comisión propuso 250 y tantas propuestas de proyecto de ley. 250 y tantas, compadre. Muy bien pensada, la comisión era transversal, muy, muy capaz. Y hizo propuestas en el ámbito de lo público, pero también de lo privado, de castigo al cohecho, pero también de castigo a la colusión, de transparencia. O sea, la lista es larguísima, es de 250 y tantas. Yo aquí enuncio los titulares de la comisión aquí en el libro. Sí. Pero y yo en esto quiero hacerle un sentido agradecimiento público a Eduardo Engel, porque Eduardo podría perfectamente haber presidido esta comisión, que en 2 meses sacó esta maravilla de listado de propuestas. Pero Eduardo se echó encima una pega que nadie se la pidió, y es que desde su fundación ha estado encima de esto desde hace 1 año y tanto. Y publican toda la semana el seguimiento, y va al Congreso y molesta cuando ve que las leyes empiezan a enchuecarse. Y no en todas, pero hemos avanzado en forma significativa en muchas de ellas. El nuevo sistema de alta dirección pública, que es un avance, definitivamente. Las leyes de financiamiento electoral, la mayor transparencia, la declaración de patrimonio. Es decir, te podría seguir. Por lo tanto, yo puedo decir que si se implementa, no las 250, ojalá las 250, pero si se implementan en los próximos 2, 3, 4 años, el 90%, el 80% de esa, va a ser mucho más difícil en Chile andar haciendo chanchaditas, no solo en el gobierno, no solo en la colusión con el sector privado, sino también al interior del sector privado. Entonces, otros países tienen el escándalo y no arman una comisión Engel, y no hay un Engel que después ande cateteando con que se haga. Aquí se ha hecho. Otro elemento que a mí me llena de tranquilidad dentro de todo. Mira, golpeemos la mesa, yo soy ateo, pero gracias a Dios, ¿no? Tenemos una fiscalía que sí funciona. Hay otros países, querido, donde los fiscales a esta altura estarían o corruptos o muertos, ¿no? Y aquí tiene fiscalía. Bueno, ya hay acusaciones contra algunos fiscales. Bueno, está bien, sí, lo que tú quieras, pero hay fiscalía. Y la Fiscalía está persiguiendo casos. O sea, en otros países, te digo, las fiscalías valen champiñón. Estamos de acuerdo, sí. Entonces, está bien. Hay que arreglar todo lo que hay que arreglar. Pero a lo que quisiera que después, si te parece, fuéramos, es que, una cosa es arreglar las cosas para que nos portemos bien. Pero hay muchas otras cosas que hacer en Chile. Bueno, eso es lo que yo quiero plantearte, Mario, porque es cierto, la preocupación de la Comisión Engel, del mismo profesor Engel, en fin, son esfuerzos que van a, creo que, tener resultados auspiciosos en términos de enfrentar estos casos de corrupción, llevar a la cárcel a quienes delinquen en estas materias. Pero tú hablaste de la palabra sistémica. Hay una corrupción sistémica. Sí. Es decir, una corrupción que parte de la vigencia de una constitución que no debiera ser la constitución que nos rige, que es una constitución heredada de la dictadura, que establece la existencia de un tribunal constitucional que es una traba para el ejercicio de la democracia, sí, y la autoridad del Parlamento. Existe un sistema previsional. Eso que ha dado origen a este movimiento enorme del No Más AFP, sí, las ISAPRES que estafan los bolsillos de los enfermos en este país. En fin, entonces, a esas corrupciones, yo no veo que haya soluciones claras respecto del propósito de la clase política. Mira, yo creo que quisiera separar 2 temas. Uno es el tema de la masiva inequidad, llamémoslo así, que se expresa en todo esto que tú has mencionado. Y otro el tema de la Constitución. Yo, fíjate que tengo una posición un poco distinta que mucha gente en el tema de la Constitución. Yo creo que los cambios constitucionales que necesitamos más urgentemente, no son tantos, ¿no? Y que si nos vamos con el cuento de que cambio constitucional, lo que te puedo dar por firmado es que no vamos a tener nueva constitución en N años. En cambio, el país está descuidando la gran oportunidad de hacer 2, 3, 4 cambios mayores, pero significativos,
y que nos destraban el resto. Yo te voy a decir cuál es mi personal hipótesis. La primera es que nosotros tenemos gobiernos de 4 años sin reelección y con municipales al medio, y con eso el país está destruido, no tiene posibilidad alguna. Todos los gobernantes se orientan al corto plazo, la legislación se orienta al corto plazo, la demagogia se hace presa de la cuestión. Es decir, con ese tipo de gobierno de 4 años, y además con municipales al medio. Entonces entra el gobernante y dice, ¿sabes qué más? Tengo 18 meses para gobernar. Y se hace todo al vapor y se tiran leyes al vapor al Congreso y bueno, y pasa lo que ya viste que ha pasado. Yo creo que tenemos que cambiar, y tenemos que cambiar a un régimen semiparlamentario. Ya la monarquía constitucional, presidencial, digamos, que tenemos en Chile, no resiste análisis. Entonces, ese es un cambio constitucional urgente, que si hubiéramos concentrado el foco en eso, y además con parlamento unicameral, que no esa es historia de la Cámara y el Senado, y la Cámara y el Senado. Si yo tuviera una varita mágica, dijera, mira, transformemos esto en una república semiparlamentaria que tenga un presidente, pero a la vez un primer ministro. Los buenos primeros ministros en los países que hacen bien la pega duran 10, 15 años. Y los malos se van volados en 6 meses. O los que están haciendo un gobierno inadecuado. Yo te aseguro que este gobierno no se hubiera atrevido a hacer las leceras que ha hecho en un gobierno semiparlamentario, porque sabía, o sea, ya con los índices de popularidad que tiene, que habría volado, pero en 6 meses, ¿no? Entonces, ese es un cambio constitucional urgente. Claro. No puedo estar más de acuerdo contigo, ahora, pero los cambios también necesitan simbolismo importante. No, por eso. Y esta resistencia a la Asamblea Constituyente, por ejemplo, yo considero que es muy malo. No, en el mundo actual, en el pasado las constituciones podían arreglarla a un grupo de personas, pero hoy día... Pero yo te diría lo siguiente, a ver, yo me autodefino como gradualista leninista, querido. ¿Ya? O sea, pucha, pongámonos metas muy ambiciosas, pero vamos cortando el salame de a poco. Yo creo que con la ruta de la Asamblea Constituyente no la vamos a lograr. Yo creo que los ejercicios de las ¿cómo se llama? Las reuniones estas pues han convocado al 0,5% de la ciudadanía, no nos engañemos, ¿no? En cambio, si se cumple República Semiparlamentaria, llamado a elecciones generales, compadre, y nuevo Congreso unicameral, nueva República, y ahí sí que tenemos un espacio de confianza en el Congreso como para poder llamar a Asamblea Constituyente y hacer todo lo que tú quieras. Pero sin eso, yo lo veo francamente muy difícil. El problema es que ese sueño lo podemos compartir mucho. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo en tu propuesta de sistema unicameral, de la democracia, digamos, parlamentaria, en fin. Pero resulta que muchas de esas realidades no son heredadas ni siquiera de la Constitución de Pinochet ni del régimen de Pinochet. La han impuesto quienes gobiernan, en la ansiedad por rotarse en el poder. Entonces, ¿qué esperanza hay que ellos puedan cambiar esto? Pero es que tampoco hay que poder cambiarlo todo. Pues, entonces es lo mismo. Pues, o sea, entonces hagamos un plebiscito con un tema. Con un tema. Mira, seguimos igual con 4 años sin reelección, o pasamos a 6 años sin reelección, o a república semiparlamentaria. Le explicáis a todo el mundo lo que se trata y el presidente llama a plebiscito esa cuestión. Si gana una cuestión, ya después el Parlamento oponerse se le hace muy, muy difícil. La otra, que yo estoy de acuerdo contigo, cambiemos la forma de integrar el Tribunal Constitucional. Es decir, no puede ser que sea una tercera cámara que legisle. Poder del Estado, casi. No, es un poder del Estado. Sí. Pero ojo, tribunales constitucionales en todos los países. O sea, claro, el que haya un ente que diga si un proyecto, una ley es o no de acuerdo a la Constitución existe, si lo que el problema está en la forma de constitución del Tribunal Constitucional, ¿no? También hay que cambiarlo, urgente. Lo podéis meter también en un plebiscito corto, llamémoslo así, ¿no? Y así como ese hay un par de temas más, pero yo creo que la ruta del mega cambio constitucional es tan errónea y tan voluntarista como el invento de que le damos a gratuidad universal en educación superior a todos, que al final terminó no siendo, y
pero que encendió y crispó a la nación, ¿no? Bueno, y en este gradualismo dijiste leninista. Yo soy gradualista leninista. Te pongo otro tema. Y vamos a dos pasos adelante y uno para atrás. Sí, claro, pero vamos a tener que ir terminando. Pero claro, una nueva constitución puede tomar años de espera. ¿Sí? Pero hoy día están jubilando chilenos con 200, 300 mil pesos mensuales, y podemos ser gradualistas, leninistas en reformas tan urgentes como la del sistema pero es que de las AFP. Pero tú no necesitas cambiar la constitución para esto. No. Separemos por eso. Sí. A ver, la inequidad en Chile es grotesca. El 92% de Chile, lo vimos hoy día en un seminario en la Facultad de Economía, el 92% de Chile, o sea, la línea que divide el 8% del 92, el ingreso per cápita promedio del que está en el percentil 92 son 500 lucas mensuales. Y de ahí para abajo... Y de promedio, claro. No, ese es el que está en el percentil 92. Sí. Es lo que se llamaría clase alta en Chile. Muchos radioescuchas se sorprenderán decirle, oye, tú, si clase alta es en un país el 10% más rico de Chile, yo digo, entonces tú tenés 500 lucas per cápita en tu casa, eres del 10% más rico de Chile. Esa frase es incontrovertible. ¿Me explico? Ahora, si tú estás en el 50% más rico de Chile, tu ingreso per cápita son 200 lucas mensuales. Ese es Chile. Es un país pobre con un 8% de multimillonarios o de gente que gana en los millones para arriba. ¿Ya? Eso es Chile. Y por consecuencia las jubilaciones son las que son, ¿no? Con AFP, sin AFP. No sé si me explico. O sea, es lo que es, ¿no? Yo creo que mi otra propuesta macro, digamos, del libro es que yo soy un socialdemócrata convencido. Militante, agresivo, ultra. Soy un ultra socialdemócrata. Entendiendo por socialdemócrata países como Canadá o Dinamarca o Nueva Zelanda. ¿Me explico? ¿Qué es un país socialdemócrata? En oposición al Tea Party del Partido Republicano. Es un país capitalista. Estos países que yo te estoy mencionando son capitalistas. Tienen empresas privadas, que son las que generan la mayor parte del producto. Pero son países que creen en una sociedad de derechos. Yo te voy a ir dando gradualmente más derechos. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una pensión digna, ¿no? El punto es que esto toma cargas tributarias en esos países que son del orden del 40% del Producto Bruto. Y en algunos casos me quedo corto. La carga tributaria de Chile, después de la controvertida reforma que tuvimos, aumentó la carga tributaria del 20 al 23. Y tampoco podría haberle aumentado mucho más. Tú no podías aumentar la carga tributaria de un país en 10 puntos más de un paraguaso porque se te desarma la economía del país. Salvo que me den educación gratuita, salud gratuita y una serie de servicios que en esos países están garantizados. Es que aún así, macroeconómicamente, tú no podís desestabilizar un país subiendo la carga tributaria. Por eso me defino como gradualista leninista. Si tú me dijeras cuál es tu proyecto país, es que migremos y naveguemos hacia países que te dan todos estos derechos, pero gradualmente, a medida que nos vamos desarrollando, y vamos a tener que hacer una nueva reforma tributaria, yes. Sin una nueva reforma tributaria, no hay manera de mejorar las pensiones. Los números no dan. Me da igual si es con pilar solidario o con régimen de reparto o con régimen de tu abuelita. Otra cosa es que las AFP han sido un negociado. Pero lo que la gente a veces no entiende es que supongamos que las AFP no hubieran sido un negociado. Supongamos que las AFP hubieran sido ONG sin fines de lucro. Pero que hubieran sido administradores de fondos de capitalización individual súper bien supervisadas, que no se hubieran metido mucha plata al bolsillo en las comisiones. Si eso hubiera sido así, y toda esa plata de extra que se echaron al bolsillo se hubiera ido a las pensiones hoy día no serían más de un 5% mayor de lo que son.
No sé si me explico. Sí, perfectamente. Es decir, ese es otro tema. Es otro porque tema. en realidad la administración de esas pensiones se han ido a fondos privados, a los bancos. En el fondo, Pero la administración no se ha estoy vuelto a la. No estoy de acuerdo a los contigo. depositantes. Bueno, Discrepo. conversémoslo en otra oportunidad porque no quiero salirme solo del tema. Un detallito. Sí. En todas partes del mundo, los entes que administran los fondos de pensión, sean estos estatales o privados, ponen la plata en los bancos para que ganen interés, o en inversiones para que ganen interés. Claro, pero Entonces, cuando los bancos son míos también, bueno, y qué sé por yo, eso. hay una por eso. corrupción No, sistémica estoy de acuerdo espantosa. y hay que arreglarla, pero No. el mito que tiene la gente de que no habría que poner la plata en instrumentos financieros para que ganen interés. No, por supuesto. Una Pero locura, ¿qué instrumentos? ¿no? ¿Qué controla esos instrumentos? Sí, La es solución muy Noruega. importante. Noruega tiene un banco central de pensiones Por ejemplo. que maneja un fondo de pensiones yegua, y ese banco central, que tiene consejeros tipo banco central, autónomos del gobierno, es el que define si la plata la va a poner en acciones o en bonos. Y tengo que hacerte la pregunta final porque se nos fue el Ya. tiempo. Se dice que estamos, de todas maneras, encima de un polvorín por las desigualdades. Ya entre que salió el libro y lo que estamos conversando ahora, se desarrolló un movimiento que convocó a millones de chilenos a la calle y que los va a volver a convocar, mientras el gobierno todavía no ofrece ninguna solución viable para el tema de las pensiones. ¿Tú crees que es posible en el Chile actual ser gradualista, leninista, y no estamos ya en una circunstancia extrema de que lo que puede haber aquí es una gran explosión social? Bonita pregunta. A ver, yo creo, si estuviera en mi mano, que yo saldría al país a sincerar la realidad, que cosa que el gobierno no ha hecho. Mira, pero didácticamente, mira, esto es la plata que se necesita, es esta, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer, esto va a necesitar una reforma tributaria, sí o sí. Así que vamos a poder ir aumentando las pensiones gradualmente, en tanto el año tanto y en tanto el año tanto, y vamos a tener que hacer una nueva reforma tributaria en 3 años más para subir otros 3-4 puntos del producto. Y no solo para las pensiones, amigos, sino que también para la salud primaria y para un montón de otras cositas. Pero lo que ha fallado gravemente este gobierno es en prometer un itinerario. ¿Me explico? Mira, esto se arregla tanto en el año 1, tanto en el 2, tanto en el 3, tanto en el 4. Yo creo que esa es parte esencial de rescatar el diálogo social. Si la gente no es tonta, si la gente entiende, siempre que se le explique didácticamente, y hasta ahora no se le ha explicado nada. Exactamente. Bueno, Mario, quiero agradecerte por esta interesante conversación. Un gusto. Se nos hizo corto el tiempo, pero ya sé que dispones de algún tiempo como para Sí, volver a yo invitarte. estoy más retiradito y jubiladito. Así que Sí, y en fin, la versión de esta conversación la vamos a tener en pocos minutos más en nuestro diario electrónico, y desde luego va a estar también grabada en televisión para quienes quieran observar lo que ha sido esta conversación con el profesor Mario Weisbrot. Muchas gracias, Mario. un gusto.